Saludos y bienvenidos a este programa que he titulado Política, Cristianismo y la segunda vuelta electoral aquí en Perú. Mi nombre es Guillermo de Lama, yo soy el pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima en Perú y yo quisiera compartirles mis pensamientos sobre estos temas como un creyente, como padre de familia, como pastor y también como un ciudadano peruano, y con la ayuda del Señor yo quisiera poder hacer esto basando mis pensamientos y mis palabras en lo que enseña las Sagradas Escrituras. El domingo yo quise grabar un programa como este en la iglesia, donde después que nosotros habíamos almorzado juntos, me vi en la necesidad de compartir con ellos acerca de estos temas, de la política, el cristianismo y la segunda vuelta electoral, pero había olvidado llevar mi cámara filmadora, así que no se pudo. Procuramos hacer las grabaciones en teléfonos celulares, pero vimos que no fue posible. Pero ahora, gracias al Señor, puedo hacerlo. He tomado notas para poder hacerlo más ordenado. Yo estuve apartado por un tiempo de las grabaciones que yo hago del programa Contra el Declive, por una afección que yo tuve una parálisis facial en la parte izquierda, acá, en esta parte de mi rostro. En el mes de febrero pasado, gracias al Señor, yo vengo recuperándome favorablemente, ¿no? Voy avanzando, mi recuperación todavía no está completa, pero yo siento que el Señor está obrando cada día en mí y en algún momento yo creo que me va a conceder la sanidad completa en mi rostro. Bueno, la política. Primeramente vamos a hablar de la política. En la iglesia se ha enseñado que los creyentes no debemos hablar de política y tampoco debemos de participar en la política. Yo he tenido programas anteriores donde presenté refutaciones acerca de esta manera de pensar que tenemos en estos días. Y es más, en nuestros días, yo por ejemplo escucho que hay ya muchos creyentes que han tomado una posición en cuanto a las elecciones que vienen el próximo domingo, de acá a unos 5 días. Me parece que han tomado posición política en cuanto a su voto para esta segunda vuelta electoral. Eso es participar en la política, tomar una decisión sobre un candidato al que nosotros como creyentes y ciudadanos, primeramente como creyentes, vamos a dar nuestro voto. Eso es participar en la política. Y yo voy a desarrollar un poco por qué es que significa eso, participar en política. Otros también dicen, yo no votaré por tal candidato por una determinada razón. Otros dicen, yo voy a votar en blanco, voy a votar en nulo o voto anulado, como se le llama. No sé cómo será en otros países. Acá en el Perú se le llama un voto nulo. Eso también es participar en la política. Y yo he observado también de que en las redes sociales muchos profesantes han hecho publicaciones en sus muros de Facebook, en Instagram, en Twitter, en fin, los cristianos están tomando posiciones y ellos están haciendo conocer sus posiciones de manera pública por medio de las redes sociales. Yo lo que quisiera es hacer un programa con mis ideas de una manera más objetiva, como yo les había dicho, más pegado a las escrituras, procurando seguir el mismo pensamiento de Martín Lutero cuando él dijo que su conciencia estaba cautiva de la palabra de Dios. Yo siempre le he pedido al Señor que me ayude a mí a pensar bíblicamente, porque vivimos en un mundo donde el engaño abunda, el engaño, la mentira, la manipulación abunda muchísimo en los medios de comunicación, y siempre he tenido la cautela, he procurado tener yo un pensamiento juicioso, indagando qué cosa es lo que dicen, por qué lo dicen, quién lo dice, cuál es la razón, la finalidad por qué lo dicen. Y yo he podido comprobar de que han habido muchas reputaciones que han sido destruidas por causa de la prensa. Han habido muchas elecciones en las cuales los candidatos que prácticamente ofrecían destruir un país o también destruir la moral de un país o destruir las costumbres conservadoras de un país, han ganado gracias a la prensa, gracias aún a los bloqueos que las redes sociales hacen. ¿Quién no puede recordar ese bloqueo que se le hizo al presidente Trump
en su cuenta de Twitter, pero se le permite tener una cuenta Twitter o de Facebook a los ayatolas que están allá en el Medio Oriente, y que ellos pues definitivamente no practican absolutamente la democracia y están muy ligados al terror y al terrorismo, ¿no? Es algo contradictorio, porque nosotros ahora estamos viviendo un tiempo donde es alguien, otra persona, quien decide qué cosa es lo que se debe publicar y qué cosa es lo que no se debe publicar, qué conviene, qué no conviene, qué es la noticia, qué cosa no es noticia, cómo presentar la noticia. Es más, ni siquiera vivimos tiempos en que se está presentando la noticia, sino una opinión de la noticia. O sea, ya no se nos enseña a nosotros a pensar, a que saquemos nuestras propias conclusiones, sino las conclusiones de ellos son las que se enseñan por las pantallas de televisión, por las redes sociales, por la radio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los cristianos participamos en la política, todos participamos en la política, y vemos pues que ya existen también algunas propagandas políticas en algunos muros o redes sociales, ¿no? Yo escucho pues algunos profesantes también que defienden sus causas con mucho ardor, ¿no? Parecen ellos más políticos que cristianos. Son hombres que parece que están incendiados de repente por el odio, o incendiados por sus propias pasiones. Bueno, hay mucho de eso, ¿no? Mientras que otros procuran presentar sus posiciones, sus pensamientos de una manera un poco más tranquila, más calmada, como debe de ser la conducta de un cristiano. Yo pienso que la pasión está bien, pero la pasión también dentro de lo que el orden de la Escritura nos ordena a nosotros como cristianos. Podemos verdaderamente hablar con entusiasmo respecto de nuestras propias ideas, pero yo creo de que el tiempo en el que nosotros estamos viviendo ahora, en esta elección, nunca antes se ha dado en el Perú, y esa es la razón por la cual yo estoy en este momento haciendo un programa, porque nunca hemos tenido en Perú delante de nosotros, delante en una cédula de votación, las personas que nosotros vamos a tener este domingo, ¿no? Pienso que las decisiones de muchos profesantes para votar el próximo domingo 6 de junio están basados, yo sí creo eso, están basados en sentimientos, y posiblemente la mayoría ha basado su voto en sentimientos de odio, y estos profesantes procuran defender su decisión basado en esos sentimientos de odio, manipulando la escritura de tal forma de que ellos puedan parecer piadosos, son los anticorrupción y cosas que yo he escuchado mucho por ahí, ¿no? Son los santos, y ellos, por medio de votar por un determinado candidato o votar en nulo o viciado, ellos pues se presentan como se presentaban los fariseos en el tiempo del Señor, ¿no? Es yo soy más santo que tú, y cosas que ya usted se puede imaginar de lo que yo estoy hablando, ¿no? Pero lo que yo sí sé es que Dios no puede ser engañado, y Él conoce las intenciones del corazón. Ahora, yo digo, ¿no? Un cristiano puede ser engañado. Yo pienso que sí, es posible que un cristiano puede ser engañado, pero ¿cuánto tiempo puede ser engañado? ¿Toda la vida engañado? Un creyente puede rechazar tal vez la candidatura de alguna persona, pero puede odiar a esa persona, puede aborrecerla. ¿Es eso permitido dentro del cristianismo? Que nosotros podamos tener las reacciones que a veces podemos ver en una plaza pública. Aquí en Lima hay una plaza que se llama San Martín, que se ha convertido en una especie de areópago donde uno puede escuchar a muchas personas, generalmente a los marxistas, hablando de la izquierda y hablando de muchas cosas por allá. Un creyente puede hacer eso, puede predicar el evangelio como ellos predican su marxismo, con ese odio, ese resentimiento que uno puede percibir en las palabras que salen de su boca. ¿Puede un cristiano hacer eso? Puede hablar con odio o escribir con odio acerca de una persona a quien no conoce, una persona a quien simplemente la prensa se ha dedicado durante tantos años a destruirle la reputación, y hasta el día de hoy, por ejemplo, la fiscalía, después de 20 años de investigación, no le ha encontrado siquiera un desbalance patrimonial para poder acusar y llevar a juicio a la persona? A mí me parece que el cristiano debe de pensar mejor, ¿no? Yo creo que no es que ellos estén engañando, sino que el cristiano se deja engañar, ¿no?
Pero sea como sea, yo creo que hay una gran mayoría que busca siempre una justificación para que su voto sentimental, su voto que está apoyado en el corazón, porque ese voto del corazón también no es un voto bueno, no estamos llamados a ser partidistas, pero tampoco estamos llamados a emitir un voto con el hígado, ¿no? Yo pienso de que no es esa la intención, ¿no? Para que finalmente nosotros podamos parecer peruanos, cristianos, piadosos y justos. Yo creo de que el Señor en la Escritura nos manda a pensar distinto, a actuar distinto, aún en las épocas de las elecciones. ¿Puede un pastor evangélico hablar de política? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el voto tiene una responsabilidad moral. El voto tiene una responsabilidad moral. Es decir, pecamos cuando votamos por un candidato que es contrario a Dios, que está en contra de Cristo, que está en contra de su iglesia y que está en contra de su evangelio. Entonces el voto es moral. El voto tiene un aspecto moral. Eso no podemos nosotros negarlo, ¿no? Yo creo que un pastor debe hablar de política, especialmente en estos días que nosotros estamos viviendo en el Perú, pero debe de hablar de política no basado, como yo les digo, en lo que habla la televisión, porque en tal caso, ¿para qué habla el pastor? O el pastor que diga, enciendan sus televisores y escuchen el noticiero de fulano de tal o de otro periodista. Yo creo de que el pastor debe de, como un padre espiritual de una grey, debe de investigar, debe de leer, debe de contrastar las afirmaciones, debe estar en oración pidiéndole al Espíritu Santo que le ilumine, que le dé claridad en un asunto, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En que nosotros podemos observar que nunca hemos vivido la crisis política en la que está viviendo el Perú. Yo creo que sí, que un pastor debe de hablar de política, pero debe de informarse primero, debe de conocer, no debe ser apasionado, debe descansar siempre en el Espíritu del Señor para que sea conducido a toda verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué es que debe de un pastor hablar de política en este tiempo? Porque en el Perú los cristianos también somos ciudadanos. En el Perú somos ciudadanos y estamos obligados por ley a dar nuestros votos en las elecciones. Y si un peruano no asiste a las urnas para votar, simplemente el gobierno le pone una multa, le implanta una multa. En el Perú el voto es obligatorio, no es como en otros países donde uno tiene un voto facultativo, uno se registra, dice yo voy a votar y bueno, después va a las votaciones. Acá quizás los adultos mayores son los que tienen un voto, podemos llamar voluntario, optativo, ¿no? Pero para la gran mayoría de peruanos es obligatorio. Entonces, como es obligatorio el voto, es obligatorio participar en la política. Y como es obligatorio participar en la política, yo creo que como pastores, como los padres espirituales del pueblo de Dios en una iglesia local, tenemos que hablar acerca de política, ¿no? Entonces, un pastor debe hablar, pues, de política en estos tiempos porque los gobiernos están afectando de alguna manera el desarrollo libre de la fe cristiana en cualquier país. Ese es el riesgo. Hace poco hemos estado viviendo nosotros como iglesia cristiana muchas restricciones, usando la excusa de la pandemia para que nuestros templos no sean abiertos o sean abiertos con una ocupabilidad muy, muy mínima, ¿no? Yo creo que más ventajas han sido dadas para actividades que no son necesarias. Yo pienso que el predicar la palabra de Dios en los tiempos de coronavirus es una actividad necesaria, fundamental, primaria, ¿no? Sin embargo, pues los gobiernos, o por lo menos el gobierno de izquierda en el que está viviendo el Perú, han sido duros en cuanto al trato que tiene que tener la iglesia. Entonces, la política tiene que ver con la iglesia. La política redunda en la iglesia, dependiendo la ideología, dependiendo lo que postulan o lo que creen las autoridades, va a ser conducida a la nación y nosotros como cristianos podemos tener la libertad religiosa o no podemos tener la libertad religiosa. Podemos tener una bonanza económica o podemos tener un desastre económico también. Y toda esa participación que hace el creyente o todo ciudadano peruano es a través del voto, porque nosotros escogemos las autoridades, ¿no? Entonces hay gobiernos pues que persiguen a la iglesia,
Hay gobiernos que encarcelan y matan a los evangélicos, a los cristianos, y hay gobiernos pues que traen pobreza extrema y hambruna a sus ciudadanos. Yo creo que cuando escuchamos todo esto nosotros del hambre, la desesperación, buscar comida en la basura, no sé, falta de servicios como la salud y todo, seguramente que tenemos ya un país de aquí de Sudamérica que está pasando por una situación así. Entonces los pastores pues debemos hablar con la grey de Dios de una manera informada, una manera objetiva y una manera bíblica. Esos son los tres elementos: ser informado, ser objetivo y ser bíblico. Si alguien cree que los noticieros que uno ve, CNN o el diario de New York Times o acá en Perú, Frecuencia Latina, América Televisión, son imparciales, pues déjeme darle la noticia que no son imparciales. No hay una línea política allí, y esa línea política es manejada por políticos finalmente, por el gobierno, ¿no? Entonces hoy en día en el Perú estamos enfrentándonos a unas elecciones que nunca han sucedido en nuestro país. Nunca hemos tenido que escoger entre dos candidatos con esos perfiles. Yo más me refiero a la mujer, porque en Isaías 3 la escritura señala de que una mujer en el gobierno de una nación es juicio de Dios, es juicio. En Isaías 3 está, y eso habíamos conversado también con los hermanos en la iglesia, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el juicio de Dios de que nos gobierne una mujer, y por otro lado tenemos el juicio de Dios que nos gobiernen personas ateas, personas aborrecedoras de Dios, personas que en la historia o por la historia hemos llegado a conocer de que ellos han perseguido y matado a miles y miles de cristianos, ¿no? Esa es la elección que ahora nosotros tenemos. Hoy los peruanos que son creyentes o son incrédulos debemos de escoger pues entre esas dos propuestas. Yo le llamo propuestas porque son propuestas, ¿no? Más allá del hombre y de la mujer es una propuesta. Y aquí yo quiero dividir estas propuestas de la manera siguiente: propuestas que afectan a la iglesia y también propuestas que afectan al bienestar de los peruanos. Ahí está, yo pienso que esa es la parte en que nosotros deberíamos pensar ahora, ¿no? Por un lado tenemos a un candidato que es marxista, leninista y maoísta. Y yo quisiera hablar más de ese candidato, porque yo lo que tengo la impresión es que los cristianos no saben qué cosa es un candidato marxista, leninista y maoísta. Yo pienso que no lo saben. ¿Qué significa pues esa posición? Yo les voy a traer a ustedes la definición que hace Wikipedia, y a mí me pareció muy interesante acerca de lo que es el marxismo, leninismo y maoísmo. Es ese el eslogan del candidato que nosotros tenemos, por un lado del varón, de ese candidato varón. Él mismo ha reconocido en su plan de gobierno, sus congresistas, la persona que está detrás de él, han reconocido que son marxistas, leninistas y maoístas. ¿Qué significa eso? Miren, les voy a alcanzar esta captura de Wikipedia. Ahí dice: la síntesis del marxismo, leninismo, maoísmo no se produjo durante la vida de Mao Zedong. Desde la década de 1960, los grupos que se llamaban a sí mismos maoístas o que defendían el maoísmo no estaban unificados en torno a una comprensión común del maoísmo y tenían en cambio sus propias interpretaciones particulares de las obras políticas, filosóficas, económicas y militares de Mao. Sus adherentes afirman que es una etapa superior, unificada y coherente del marxismo y que no se sintetizó hasta la década de 1980 a través de la experiencia de la guerra popular librada por Sendero Luminoso. Esto llevó a Sendero Luminoso a postular al marxismo, leninismo, maoísmo como el desarrollo más reciente del marxismo. Bien, acá hay una relación, como usted lo ve, entre el movimiento terrorista, así es como ha debido de definir Wikipedia, el movimiento terrorista Sendero Luminoso, ¿con qué? Con el marxismo, leninismo y el maoísmo. No lo digo yo, lo dice Wikipedia. Yo creo de que es mejor de que podamos obtener definiciones de entes o sitios web
que sean imparciales o que sean alimentados, tal vez como es Wikipedia. Ahí también ustedes han visto ya el enlace y lo pueden hallar. Yo he hecho una traducción de lo que Wikipedia ha escrito en inglés. Es decir, todos los peruanos mayores de 40 años sabemos lo que está detrás del nombre de Sendero Luminoso. Todos los que tenemos más de 40 años. ¿Qué cosa es lo que está detrás? Lo que nosotros vimos: muerte, destrucción y terror. Muerte, destrucción y terror. Eso es lo que está detrás del marxismo, leninismo, maoísmo, que ha sido pues la bandera de batalla ideológica de los senderos luminosos. Ahora, la pregunta es si afecta el marxismo, leninismo y maoísmo a la Iglesia del Señor. Eso es algo que eso es lo que yo quisiera hablar un poco, ¿no? Porque yo estoy hablando de votar moralmente, votar para la libertad religiosa, votar para el bienestar de la nación, de todas las familias peruanas y de todos los que no son peruanos, pero que viven aquí en este suelo patrio, ¿no? Entonces, ¿afecta el marxismo, leninismo y maoísmo a la Iglesia del Señor? Bueno, las noticias en los años del terrorismo en el Perú daban cuenta que los asesinatos de parte de estos terroristas ocurrían mucho contra pastores y cristianos, más en la sierra del Perú. Estos terroristas de Sendero Luminosos los sacaban a los pastores. ¿Por qué? Porque el marxismo es una religión y ellos ven al cristianismo como una religión que se opone a la religión de ellos, mientras que Cristo, por medio de sus apóstoles, los utilizó como un ejército para que con el amor de Dios ellos sean trasladados de un estado de pecado, de un estado de condenación a un estado de gracia. El marxismo es la religión que busca ganar ciertas posiciones por medio del derramamiento de sangre. Eso es, ¿no? Pero también no solamente podemos recoger la historia de lo que es el marxismo, leninismo y maoísmo aquí en el Perú, sino también cuando hemos leído un poco de la historia universal, cuando hemos estado en la escuela. Yo he estado en la escuela hace muchos años, 4 décadas, un poco más de 4 décadas hacia atrás. La historia universal también nos enseñaba a nosotros qué cosa era lo que hacían los marxistas o los comunistas en las naciones donde se habían desarrollado pues estas ideologías y estos sistemas económicos. Karl Marx o Carlos Marx describió a la religión como el opio del pueblo. Yo creo que todos conocemos esto, ¿no? Y el marxismo pues es una religión inspirada en el odio, y ellos han considerado a la religión como un enemigo de la revolución y una máscara para mantener a las personas oprimidas. Ellos ven así al cristianismo, ellos lo ven así, o a las religiones que están relacionadas con la cristiandad también, como la Iglesia Católica, ¿no? En Rusia, por ejemplo, los discípulos de Carlos Marx hicieron lo siguiente: ellos eliminaron de las escuelas la enseñanza religiosa, ellos prohibieron también las críticas o que se hagan críticas a los ateos y a los agnósticos, y quemaron más de 100,000 iglesias. Eso es lo que hizo el marxismo en Rusia. Cuando los sacerdotes allá exigieron una libertad religiosa, y escuche bien, cuando los sacerdotes o los pastores también podríamos decir exigieron una libertad de religión, ellos fueron condenados a muerte, Entre 1917, que estalla la revolución bolchevique de Lenin allá en Rusia, hasta 1935, 130,000 sacerdotes rusos ortodoxos fueron arrestados, y de ellos 95,000 fueron fusilados delante de un pelotón. Eso es lo que hace el marxismo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en la mente, tenemos que recordar, tenemos que considerar a la hora que nosotros estamos yendo a votar. El marxismo es enemigo del cristianismo
No podemos votar en favor de ellos. Un cristiano no puede votar en favor de esos asesinos que van a después, una vez que estén en el poder, buscar a los cristianos para atraparlos, para encarcelarlos y si es posible también eliminarlos, matarlos. Por eso es que un cristiano tampoco puede ser neutral en cuanto al marxismo. No puede decir yo voy a votar en blanco o viciado, porque puede estar dando la ventaja para que este hombre esté llegando al poder. Recordemos que y lo voy a repetir una vez más posiblemente, recordemos que en las encuestas existe un empate, o sea, hay una lucha voto a voto, voto a voto, y de acuerdo a algunas encuestas, este candidato marxista es el que está primero, no por mucha ventaja, pero está primero, es decir, cada voto cuenta, cada voto cuenta, cada voto cuenta. Pero eso que yo les he hecho recordar de la historia universal, eso es lo que ha hecho y eso es lo que hace un marxista, leninista y maoísta. Así se ha identificado también ese candidato. Ese candidato no ha negado que él sea marxista, leninista y maoísta. El dueño del partido por el cual se ha presentado el candidato tampoco ha dicho lo contrario. Al contrario, ellos afirman que son marxistas, leninistas y maoístas. Sus congresistas también afirman lo mismo, ¿no? Yo recuerdo mucho en un programa de televisión, ahí yo estaba viendo en el YouTube, apareció un joven con un abrigo así como estos, pero que era rojo y tenía la hoz y el martillo y decía CCCP, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese país no existe, no existe. Yo no sé cuántos años tendrá guardado eso, no existe. Pero bueno, eso es lo que nosotros podemos ver, ¿no? Es lo que parece que hay admiradores de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ideología de este candidato marxista afecta pues a la iglesia del Señor, la afecta porque la persigue, la atrapa y la mata, la afecta. Pero las propuestas económicas del candidato marxista son propuestas que nunca, y escuche bien, nunca ha funcionado en ningún país del mundo. Nunca. ¿Dónde ha funcionado el comunismo? ¿Dónde ha funcionado el socialismo? Y por favor no me digan Bolivia, ¿no? Yo creo de que antes de decir Bolivia es preciso investigar un poco más. Yo no quiero hablar de ese país ahora, pero investiguen, ¿no? En ningún país ha funcionado. Y eso es fácil de verificar si es que se hace pues una investigación que sea honesta en este asunto, ¿no? En ningún país el marxismo o el socialismo ha funcionado, y menos el marxismo, leninismo y maoísmo. Podemos comparar quizás este candidato no podemos compararlo con Chávez o con Maduro o con Ortega, no, ni con Evo Morales. Este candidato es peor, es más duro, es de una izquierda mucho más dura que podría tal vez compararse con el presidente de Corea del Norte, un dictador, un tirano. Esas tiranías que no existen ya en casi ninguna parte del mundo, pues este es el candidato de esa tiranía, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, este candidato trae, pues, o tiene, ¿no? En su ideología, tiene, pues, el odio hacia el cristianismo y en su propuesta económica, el desastre, ¿no? Para todos los ciudadanos. Yo le decía que Venezuela, pues, no es marxista, no es leninista, ni maoísta. En ese país existe cierta libertad de culto. Si usted se da cuenta, hay iglesias todavía allá en Venezuela, hay hermanos que se están reuniendo, pero lo hacen en medio de una pobreza extrema. Esa es la diferencia. Hay libertad religiosa, pero hay pobreza. Y eso pues nosotros lo podemos ver por medio del éxodo de más de 7 millones de ciudadanos venezolanos que se han visto obligados por el hambre a abandonar ese país. ¿Usted quiere eso para Perú? ¿Usted quiere eso para sus hijos? Ellos han caminado con sus hijos en las espaldas, caminado para poder salir de ese país que no le prometía absolutamente ningún sueño para ellos ni para sus hijos, ninguna posibilidad de salir adelante. No había nada. Los profesionales han tenido que abandonar sus puestos de trabajo y hoy día tenemos pues algunos que son profesionales, administradores, abogados que están haciendo pues trabajos que nunca pensaron que iban a hacer. Eso es el socialismo. Eso es la agenda económica de este candidato para el Perú. Yo publiqué una foto sarcástica ahí también
quiero compartir con ustedes una foto sarcástica del voto basado en el odio. Mire cómo está. Usted ve allí a una mujer y a su esposo, ¿no? Están ahí en una cena donde no hay nada en la mesa más que unas velas y la mujer le dice: no tenemos luz, agua, comida, trabajo, ni papel higiénico. Es la queja que le hace la esposa y el marido le responde: pero Keiko no ganó. Yo creo que esa imagen explica por sí sola muchas cosas, ¿no? Yo quisiera continuar todavía, y quizás muchos no lo sepan, pero Carlos Marx y el pastor bautista Charles Spurgeon, ellos vivieron en la misma ciudad, en el mismo tiempo, y hay un artículo en internet muy interesante que se llama Carlos Marx versus Carlos Spurgeon, una lucha épica por las almas de los hombres en el Londres del siglo XIX. Ahí yo les estoy poniendo el enlace, voy a poner el enlace también abajo del video para quienes está en inglés, pero pues existen traductores y va a ser de fácil lectura, ¿no? Y en el encabezado del artículo se comienza con las siguientes palabras, y escuche: Carlos Marx, un apóstol del mal, y Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, eran evangelistas con mensajes que no podrían haber sido más diferentes y vivían en la misma ciudad al mismo tiempo. Los dos eran evangelistas. Los dos predicaban cada uno su fe, ¿no? Y el artículo fue escrito por Larry Alex Taunton en julio del 2020 y él todavía dice lo siguiente, ahí les comparto. Ambos eran en cierto sentido evangelistas que luchaban por las almas de los hombres con sus visiones competitivas de la humanidad. Además, cada uno estaba en el apogeo de sus poderes al mismo tiempo que el otro. Mientras Marx predicaba la salvación a través de una revolución sangrienta, Spurgeon, al otro lado de la ciudad, predicaba la salvación a través de la sangre y la gracia de Jesucristo. El marxismo, pues, no es diferente del cristianismo. No es diferente. El marxismo es opuesto. Es su enemigo, no es diferente, es enemigo. Eso tenemos que nosotros considerar antes de ir a votar. Tenemos que considerar. ¿Pero qué enseñaba pues el pastor bautista Spurgeon a su congregación en los tiempos de Marx, también allá en Londres? ¿Qué era lo que enseñaba? Pues yo creo que él tenía muchos consejos muy prácticos. En los tiempos de Spurgeon, imagínense usted que esté viviendo aquí en la ciudad de Lima metropolitana, en el norte y en el sur está Carlos Marx, en una lucha por cada uno como un evangelista o cada uno predicando su evangelio. Pues yo creo de que el pastor Spurgeon, cuando uno comienza tal vez a leer un poco su biografía y también sus obras, él no tenía ningún temor de hablar desde su púlpito acerca de los comunistas. No tenía ningún temor, él cuidaba mucho sus almas, él estaba alimentándolas constantemente en ciertas cosas que quizás ellos no podían percibir, pero el pastor Spurgeon sí lo hacía. Él enseñaba pues desde el púlpito su posición bíblica en cuanto a las ideologías de Marx. Hoy día eso a muchos les ofende, ¿no? Muchos están contentos cuando les hablan de no sé, las promesas del Señor, pero cuando comienzan a escuchar que el pastor habla en contra del marxismo, se les apaga la sonrisa, tienen el ceño fruncido, ¿no? Y bueno, y esa yo creo que es la razón para que muchos profesantes hoy día estén haciendo propaganda pues a Marx. Y algo que también me recuerdo ahora, es un hermano que está acá en el norte chico del Perú que estaba ayudando con la predicación del mensaje del evangelio a una iglesia que no tenía pastor, y la iglesia, los miembros de esa iglesia le han dicho que por favor predícanos acerca de la distribución equitativa de la riqueza, de la justicia social, una justicia social. Cuando se habla de justicia social no se habla de justicia bíblica. Y el hermano inmediatamente se dio cuenta de que lo que le estaban pidiendo a él era que se predique el marxismo dentro de la iglesia. Él no accedió a esa petición y pues los miembros de esa iglesia simplemente lo echaron fuera. El marxismo no solamente está infiltrado dentro de la iglesia evangélica en la forma, podemos llamarle cultural,
¿no? El aborto, el feminismo, esas cosas, sino también en su formato clásico, el formato económico. Y eso es triste. Eso es triste. Yo he estado haciendo una serie de programas precisamente alertando de esto. Bueno, por ejemplo, el pastor Spurgeon predicó en su sermón número 1167, su posición bíblica en cuanto al libro de Hechos 2:44, ¿no? Él dijo lo siguiente, ahí les comparto. Dice, fueron tan generosos que ellos se desprendieron de sus propiedades en acciones comunes para que nadie tuviera necesidad. No eran comunistas, eran cristianos. Y la diferencia entre un comunista y un cristiano es esta. Un comunista dice, todo lo tuyo es mío, mientras que un cristiano dice, todo lo mío es tuyo. Y eso es algo muy diferente. Uno es para quitar y el otro es para dar. Yo le pregunto, ¿le ofende a usted que se instruya al pueblo de Dios en estos temas? Yo espero que no, pero yo creo de que hay muchos que sí se ofenden. Pero Spurgeon no tenía ningún problema. Hay muchos sermones donde él habla acerca de Marx, del marxismo, de la sociedad fabiana, ¿no? Y del igualitarianismo, ¿no? Algo así era lo que ellos, ¿no? Y aquí yo quisiera pues utilizar las escrituras y las palabras del príncipe de los predicadores para establecer también mi posición como un pastor evangélico, padre de familia y ciudadano cristiano frente a estas elecciones que vamos a enfrentar aquí en el Perú. Yo siempre he escuchado, de los dos males no escojas a ninguno, y se cita a Spurgeon. Spurgeon dijo, de los dos males no escojas a ninguno. Y se está escuchando, bueno, alguna vez, no tanto, pero porque no todos han tenido acceso quizás a las citas de Spurgeon, pero lo han sacado del contexto. Es cierto, Spurgeon dijo, de los dos males no escojas ninguno. Y esa es la excusa para decir, yo voy a votar anular mi voto, yo voy a votar en blanco, ¿no? Esa es la excusa para esto, ¿no? Pero ellos dicen que están frente a dos males, los dos candidatos representan dos males y no se debe de escoger a ninguno. Y citan pues a Spurgeon con estas palabras. Pero Spurgeon, en el contexto de estas palabras que él dijo, él no se refiere a una elección política, a una elección congresal o alguna elección presidencial o a una elección entre dos candidatos que no son buenos. Esta cita no tiene nada que ver con la política. Yo le voy a poner en la pantalla la cita completa. Ahí dice, y queridos amigos, necesitamos mantenernos alejados de un espíritu maligno. No sé cuál preferiría yo, ver a uno de mis queridos hermanos cristianos caer en un error doctrinal o caer en un espíritu no cristiano. No preferiría ninguno, porque creo que esta es una regla segura. De dos males no elijas ninguno. ¿Dónde está? En el púlpito del Tabernáculo Metropolitano, tomo 52, página 315. Entonces, Spurgeon no está diciendo de que de los dos malos candidatos no escojas a ninguno. Absolutamente no. Absolutamente no. Esta elección tiene que ver con la libertad religiosa o la persecución de la iglesia. Y aquí no hay neutralidad. La cita tiene que ver no con la política, sino en el contexto tiene que ver con la herejía y con la falta de caridad cristiana. Eso es lo que tiene que ver. Entonces debemos dejar de usar nosotros como cristianos esa frase, no, de los dos males, los dos candidatos son malos, yo voy a votar en blanco o voy a votar en nulo. Eso es mentira, el voto no es neutral. El voto, no existe una moralidad neutral, no existe. O es bueno, o es malo, o es santo, o es pecado. Así es, no existe neutralidad con el Señor. Por eso es que en Mateo 12:30 la Escritura dice, yo se lo voy a recordar, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Usted lo observa y no existe neutralidad con Cristo ni su palabra. Con los principios bíblicos no hay neutralidad, ¿no? Otro punto que yo también quisiera compartirles es que el creyente debe votar por principios morales, bíblicos, no por afiliación u odio partidista. No por afiliación ni por odio
partidista, ¿no? Spurgeon dijo que los creyentes no se deben entregar a un espíritu partidario. Vivir para un partido político es indigno de un hombre que dice que es cristiano. Eso es lo que dijo el pastor Spurgeon. Yo lo creo, yo lo afirmo también. Nosotros primero no pensamos, quizás lo voy a mencionar dos partidos de Estados Unidos, no pensamos como republicanos o no pensamos como demócratas. Nosotros pensamos como cristianos. Y de acuerdo a la perspectiva cristiana, tenemos que escoger quizás entre dos candidatos de dos partidos diferentes por la propuesta, por la plataforma que más se acerque a los principios piadosos. Nosotros no somos republicanos, o aquí en el Perú no somos fujimoristas, no somos apristas, no somos de derecha, no somos de izquierda, no. Nosotros somos cristianos. Eso es algo que nosotros deberíamos tener en consideración, porque la mente del cristiano a la hora de votar debe estar centrada en lo que la palabra de Dios dice, en lo que la palabra de Dios aprueba, en lo que la palabra de Dios desaprueba, buscando siempre el bienestar y la paz en todas las familias que son parte de una nación. Eso es lo que debe de mover al cristiano a votar por un determinado candidato, ¿no? También Spurgeon creía que votar era un privilegio y un deber otorgado por Dios. Y acá yo sí quisiera que caminemos un poco más despacio. Votar es un deber y un privilegio dado por Dios. Él dijo: ahora estamos llamados a ejercer uno de los privilegios y deberes que acompañan a la libertad. Que nadie la descuide. Todo hombre temeroso de Dios debe dar su voto con tanta devoción como ora. Y él además dijo: y si no fuera por las cuestiones religiosas involucradas, no deberíamos preocuparnos en gran medida por los hechos de las urnas. Es tremendo lo que enseña Spurgeon. Si no fuera por la eminente victoria del cristiano marxista, que es enemigo de la iglesia, que es enemigo de Cristo, ¿saben? Yo no estuviese haciendo este programa. Y yo no estuviera haciendo este programa. Absolutamente no. Pero ese es el concepto, esa es la idea que nosotros debemos tener y pensar igual que Spurgeon. Es un deber y es un privilegio que forma parte de nuestra libertad el hecho de que nosotros podamos votar en la nación donde el Señor nos ha hecho nacer, ¿no? Él nos ha dado esa libertad y nos ha dado un deber con ellos. O sea, cuando hablamos de libertad, estamos hablando de las libertades inherentes que Dios nos da a nosotros como seres humanos. Y dentro de esas libertades hay un deber también, ¿no? Que es el voto de elegir el voto para elegir a nuestras autoridades, ¿no? ¿Y por qué quiero decir esto, no? Porque yo también escucho de que los cristianos dicen: no, Dios pone y quita reyes, ¿no? Y con eso ya, ¿no? Suenan muy cristianos, suenan muy bíblicos, ¿no? Dios quita y pone, Dios es soberano, Dios quita y pone reyes. Pero yo le pregunto a ellos: ¿quién es el que vota en las urnas? ¿Dios vota en las urnas? ¿O usted vota en las urnas? ¿Quiénes votan en las urnas? Dios pone y quita reyes, sí, pero ¿quiénes votan en las urnas? ¿Quiénes eligen? ¿Los ángeles bajan del cielo y van y hacen votos? ¿O somos nosotros, los ciudadanos de este país? Yo por eso digo, cada uno va a dar cuentas a Dios de la manera como es que ha votado, ¿no? Entonces, no sé, a mí hasta me dan ganas de reírme cuando yo escucho: Dios pone y quita reyes, sí, pero tú votas, tú eres el que vota. Entonces finalmente eres tú el que está escogiendo. Y lo que tú vas a escoger es lo que estaba en el decreto de Dios, pero tú tienes la responsabilidad de votar bíblicamente y de acuerdo a los principios de Dios. El gobierno, yo sí quiero decirles algo, el gobierno no es nuestra esperanza es Cristo. No esperamos que el gobierno supla nuestras necesidades, el Señor suple ellas. Entonces yo quiero que no piensen de mí que yo estoy tratando de poner mi fe, mi esperanza en un candidato, en un gobernante, en un congresista. Absolutamente no. Pero existe responsabilidad en cada uno de nosotros por el voto que tenemos que hacer.
Pero un hermano también, esto me llamaba la atención porque hace ya como la semana pasada, me parece, o tal vez la antepasada, un hermano me preguntó 3 veces: pastor, ¿cómo es que hemos llegado a esta situación? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Solo sé, yo lo único que sé es de que estamos ante dos únicas posibilidades, que según las encuestas, y aquí yo estoy hablando de las encuestas, están luchando la presidencia prácticamente empatados. Es decir, cada voto cuenta en esta elección. Cada voto cuenta, o cada voto resta también, o cada voto deja de sumar en esta elección. Cada voto deja de sumar en esta elección. Por esa razón, yo creo, votar anulado o votar en blanco no es una opción, porque cada voto cuenta. Cada voto cuenta. El candidato que va a perseguir a la iglesia y va a destruir el país tiene ventaja de acuerdo a las encuestas. Pero también hay un grupo de indecisos. Hay un grupo de los que no saben por quién votar. Imagínense, ¿no? O sea, es una diferencia que voto a voto es que nosotros deberíamos hacer de que ese candidato no salga elegido como presidente. Yo nunca he votado por Fujimori. Yo sí, es algo que yo quiero también decirles. Nunca he votado por Fujimori. En los 90, en la elección de 1990, yo voté por Mario Vargas Llosa, que él era del Frente Democrático, el Fredemo. Pero hoy día yo no tengo otra alternativa. Nunca he votado por un Fujimori, pero hoy día yo no tengo otra alternativa más que votar por la señora Fujimori. Nunca he odiado tampoco a ningún político. Es cierto, algunos de ellos no es odio, simplemente yo veo que ellos actúan mal, pero no es un odio, ¿no? En el sentido bíblico de la palabra. Yo también he sabido mantenerme yo fuera del alcance del lavado de cerebros que la prensa ha hecho en las últimas décadas, y procuro ver las cosas haciendo un justo juicio, como dice el Señor Jesucristo en Juan 7:24. Juan 7:24. Que debemos juzgar con justo juicio. Así que por esa razón yo he sabido mantener separado las noticias que yo escucho en la televisión. He sabido mantenerlas lejos de mi corazón. No he dejado que ellos me laven el cerebro en ninguna cosa. Y también como creyente no he repetido, esto yo quisiera aclarar, yo nunca he repetido las calumnias que se han divulgado, se han difundido por las redes sociales y por la prensa, y que han tenido el propósito de destruir la reputación de las personas. Nunca las he repetido. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia lo prohíbe. Éxodo 20:16 en los 10 mandamientos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás. Y yo quisiera que eso lo pesen muchos, ¿no? Muchos cristianos evangélicos, ¿no? Que dicen, los muy santos, ¿no? Que hablan de las personas como si ellos conocieran su vida personal. Bueno, yo les dije que el domingo pasado había hablado de este asunto en la iglesia y dije que si ganaba el candidato marxista, yo no tengo otra alternativa más que irme del país y llevarme a mi familia. Yo no la voy a exponer como a la pobreza, al hambre, a un país donde no hay sueños de no alcanzar nada, a un país totalitario, a un país donde ni siquiera se nos va a permitir posiblemente adorar al Señor como hasta ahora lo hacemos, ¿no? En estos gobiernos de izquierda y caviares que todavía están en el Perú, siquiera tenemos una libertad de poder abrir una puerta en un local, reunirnos en bancas y cantar, adorar y abrir la escritura y salir a las calles y predicar el evangelio, aún si es que nosotros queremos, y lo hemos hecho en una oportunidad, ir y predicar el evangelio frente al Congreso o cerca de la plaza de gobierno. También hemos predicado el evangelio. Yo pienso de que cuando sale un candidato que postula el marxismo, leninismo y maoísmo, eso se acabó. Por esa razón es que si sale ese candidato, yo comuniqué a la iglesia que lamentablemente como padre de familia tengo que llevarme a mis hijos y a mi esposa de aquí. La escritura dice de que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y yo no creo que sea sabio ni bíblico que
ellos tengan que sufrir aquí, ¿no? Y más todavía. Sufrir, yo digo, por la ignorancia, ¿no? de muchas personas que han votado odiando y pues no hay luz, no hay agua, no hay comida, pero no ganó Keiko, ¿no? Como decía eso, ¿no? Yo me di también, ahí ese mismo domingo, hace 2 días, yo me di cuenta también, me di con la sorpresa, ¿no? De que habían otros hermanos que ellos también estaban pensando lo mismo que yo. Ellos han venido tramitando sus pasaportes, ellos están investigando a qué país pueden irse, un país donde haya libertad de culto y una estabilidad económica. No es que confiemos en los gobiernos, pero por lo menos queremos ir a uno que nos permita adorar al Señor, que nos permita vivir pacíficamente y también adorar a Dios con libertad, ¿no? Eso es. Y fue para mí una sorpresa, y también habían otros hermanos que verdaderamente me hicieron meditar mucho, venezolanos, que ellos pues no sabían qué hacer, habían venido al Perú no hace muchos años y ahora tenían que irse para otro lugar con sus hijos porque ellos ya sabían qué cosa es lo que se venía si es que ese candidato ganaba. Realmente la situación es terrible para la iglesia del Señor si es que ese hombre sale elegido. Yo he citado a Spurgeon, he citado sus batallas, he citado un sermón porque pues ya vamos como 50 minutos. Y si hubiese citado todos los sermones de Spurgeon en los cuales él habla en contra de este formato marxista, seguramente que este video duraría unas 2 horas, 2 horas y media. Pero he presentado solamente uno y algunas citas también de él. Y yo lo que sí creo es de que en la iglesia, en el tabernáculo metropolitano, mientras Spurgeon era pastor, yo no creo que hayan habido dentro de su membresía marxistas. No creo que el pastor Spurgeon haya permitido que en la membresía de su iglesia existan cristianos marxistas. Y tampoco creo que los profesantes que según la línea de la Sociedad Fabiana, busque usted lo que es la Sociedad Fabiana, hayan sido miembros de su iglesia. No creo que el pastor Spurgeon haya hecho eso, ¿no? Yo también he venido haciendo batalla, como les había comentado, y creo que es evidente, batalla contra el marxismo cultural y también contra el marxismo clásico. Y por esa razón yo creo que debo separarme de aquellos profesantes que voten en favor del candidato marxista. Yo tengo que separarme de ellos, y también debo separarme de aquellos que voten neutralmente, ¿no? Neutralmente entre comillas, no existe un voto neutral ahora. ¿Estás votando contra Cristo o estás votando con Cristo? Así es, ¿no? Y si no, bueno, en los comentarios pueden poner algún texto donde diga la neutralidad moral del voto. No existe. Y también debo de separarme de ellos. Nosotros estamos viviendo en un momento donde está en juego nuestras libertades religiosas y no hay posiciones neutrales, o estamos contra el marxismo o estamos en favor de él. Es así como yo lo veo, es así como me parece que la Escritura también enseña. Y quienes me conocen a mí saben que siempre yo he creído que un cristiano es más que un conservador. Es decir, va más allá de un conservador. Porque el cristiano es uno que ha conocido la verdad, la ama, la guarda, la defiende desde la verdad de las Escrituras. Algo que un conservador no necesariamente hace. Un conservador puede ser un agnóstico tal vez, pero es un conservador. El cristiano no solamente es un conservador, es más que un conservador. Y tristemente nosotros estamos viendo de que hay pues algunos agnósticos que tienen mejor pensamiento, mejor línea de pensamiento, mejor discernimiento que muchos que dicen que son cristianos y tienen las mentes iluminadas por el Espíritu Santo. Eso realmente a mí me deja mucho que desear, mucho que desear. Sí, mucho que desear. Yo veo de que hay muchas personas incrédulas, conservadores, que piensan mejor que un cristiano. Hasta los peruanos más ancianos, es algo que a mí me emocionaba mucho. Los más ancianos, quizás ellos deberían estar en sus casas porque ahora necesitan caminar asistidos de esa clase de andadores o de bastones. Ellos han dicho de que van a salir a votar por la candidata para que el marxismo no llegue al Perú. ¿A qué punto estamos llegando? ¿A qué punto es que nosotros estamos llegando aquí en el Perú? Quizás los héroes que lucharon tantos años contra
el terrorismo usando las armas, hoy día también necesitan ir a las ánforas para luchar contra el marxismo y que no nos venza en las urnas. Yo por eso digo, es una vergüenza que un cristiano diga que va a votar por el candidato marxista, o que un cristiano diga, no, yo soy muy santo, los dos son malos, no voy a votar por ninguno, o de un cristiano que aún sin conocer pruebas judiciales se atreva a hablar de calumnias. Son calumnias hasta que no se pruebe nada o no haya una sentencia de un juez. El domingo yo cité este pasaje de las Escrituras, está en 2 de Samuel 10:12 y dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Nosotros tenemos que esforzarnos con el privilegio del voto que Dios nos ha concedido en la libertad que nos ha dado. Tenemos que esforzarnos para que ese candidato no gane las elecciones y esté persiguiendo la iglesia y destruyendo la economía y a las familias del Perú. Tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer nuestra parte, pero si al Señor le pareciere que Él vaya a ser el presidente del Perú, pues nosotros peleamos ya en las urnas, y el Señor quiso hacerlo así. Y nosotros tendremos que irnos, tal vez, de nuestro país sabiendo que hicimos lo que tuvimos que hacer. Y dije que como iglesia local también debemos esforzarnos y votar sin nada de alegría, sin nada de alegría. El voto que nosotros vamos a hacer no es un voto alegre, estamos bajo un juicio del Señor. Tenemos que votar sin alegría por la otra candidata. Debemos votar contra el comunismo, por nuestra libertad religiosa y por el bienestar de nuestras familias. Y esto mismo le pido a todo creyente que escuche este mensaje. Si después de todo Dios permite que suban los marxistas al gobierno, nos iremos pues de nuestro país, como les vuelvo a repetir, sabiendo que hemos cumplido con nuestro deber moral en las urnas. Yo espero que este mensaje le haya traído claridad a usted y que lo medite allí en oración delante del Señor, y solamente me queda a mí enviarle un saludo y muchas bendiciones. Conmigo va a ser hasta pronto.